Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué rico verlas. Igualmente. Muy buenas tardes para todas. Qué rico estar aquí con ustedes en esta tarde. Anita, ¿cómo estás? Muy bien, Luz Karime, gracias. Qué alegre verles. Qué- Igualmente, qué rico encontrarnos en este espacio. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este espacio. Perdón, yo pruebo acá que sí tenga la recepción. Bueno, quisiera entonces empezar. Ay, sí, ahí me están tomando, ¿cierto? Bueno, hoy tenemos este espacio para darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido compartir, por estar aquí todas juntas, todas para aprender mucho más de lo que el Señor tiene para nosotras, ¿cierto? Quisiera preguntar, vamos a, vamos a empezar con oración. Entonces, les pido a todas que nos acompañen en este proceso. Padre Santo, te damos tantas gracias en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, Padre, que eres tú quien nos toma, Señor, que eres tú quien ha hecho por nosotras conforme a tu eterna y maravillosa voluntad. En esta tarde, Señor, estamos aquí para decirte gracias, gracias por lo que has hecho en nosotras, pero ante todo, Señor, gracias por lo que vas a hacer, por la palabra que tú tienes para nosotras en este tiempo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque sabemos, Padre, que esta palabra, Señor, dará un fruto y fruto abundante en cada una de nosotras. Hoy estamos aquí, Señor, para conocer más de ti, para ver el testimonio de vida, Padre, que tanto anhelamos conocer y es de una mujer que te ha creído, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos que seas tú, Señor, colocando en nosotras el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te agradecemos, Padre, en esta tarde. Clamamos más de ti, más de tu amor, más de tu bondad y misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, nuevamente muy buenas tardes, qué rico estar aquí con ustedes. Hoy estamos, Luz Karime es mi nombre, estoy desde Colombia acompañándolas y tenemos también a Anita. Anita, bienvenida a este espacio, qué rico estar hoy contigo. Muchas gracias, gracias, qué amables, estoy emocionada. Muchísimas Qué gracias, rico, estoy feliz de poder estar con ustedes, la siento tan cerca, a pesar de que estamos tan lejos, pero qué pero lindo. estamos cerca porque estamos en el mismo espíritu. Así es. Bueno, Anita, hoy estamos aquí para que tú nos cuentes un poquito de tu historia, ¿cierto? Tú estás en Guatemala hoy, ¿así es? Así es, exactamente. Anita, Sí, estoy ¿estás acá en desde Guatemala. Guatemala? ¿Tú me Sí, escuchas? sí te escucho. ¿Tú me Oh, escuchas a mí? perfecto. Ok, Sí, ahí ya te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Anita, entonces tú nos vas a compartir un poquito hoy de tu historia. Quisiéramos saber y conocer, bueno, qué ha pasado contigo. Cuéntanos en qué momento o qué pasó antes de llegar al Señor. ¿Cuál es esa historia de vida tan preciosa que tienes para compartir? Muchas gracias. Bueno, qué lindo poder compartir con ustedes esto tan emocionante que totalmente pues transforma la vida, ¿verdad? Pues contarles un poquito de cuando yo era niña, pues crecí en un matrimonio de 3 hermanos y pues 2 hermanos hombres, una hermana mujer y yo. Y entonces mi mamá de una religión adventista, ella guardaba el día sábado y pues por ser pequeños íbamos con ella a la iglesia, ¿verdad? Ella nos llevaba los sábados y pues era también de mucho gozo aprender sobre el Señor, ir a la escuela de los niños, ¿verdad? Donde te enseñaban tantas cosas. Mi papá católico, también mi papá decidió bautizarnos por la Iglesia Católica de niños, entonces eligiendo como padrinos a nuestros tíos. Entonces, pues nos bautizamos por la Iglesia Católica. Ya teniendo más o menos una edad como de 13 años, pues decidí bautizarme por la Iglesia Adventista. Conforme iba creciendo y pues entrando a la adolescencia, empecé a tener como un conflicto porque en la iglesia, pues cuando era la hora de la prédica, yo lo sentía como todo era como
lo sentía como que era en contra de mí. Yo no sé si era por la edad o qué, pero aprendí como mucho que toman todo lo que dice tan literal y a conveniencia muchas veces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo utilizaba un pantalón, que no, que las mujeres no podían utilizar pantalones, si yo utilizaba joyas, que mis aretitos, ¿verdad? Mi cadenita, anillos, pulseras, que no, eso no era permitido. Luego, si yo me maquillaba un poquito, ¿verdad? Que tampoco. Entonces, y siempre pensé como si yo voy a un encuentro con Dios más cercano en la iglesia, pues yo quería ponérmelo lo mejor posible para él, ¿verdad? Entonces, si te arreglas para ir a una fiesta, ir a algún cumpleaños, ir a algún lugar, pues yo decía, voy a un encuentro con él, aunque yo sé que él está en todas partes. Entonces, tristemente, esto me hizo alejarme de la iglesia. Me alejé por muchísimos años y pues siempre yo tenía como ya la noción, ¿verdad? Y la idea de todo lo que era bueno, lo que no era bueno. Entonces, siempre trataba como de, pues obviamente de guardar los mandamientos, de hacer bien, y siempre he tomado como estar al servicio de los demás. Esa es una de las cosas que a mí me marcó mucho y es siempre servir a los demás. Y siempre recuerdo esta frase de la Madre Teresa, ¿verdad? Que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces eso es algo que yo siempre tengo presente y lo hago siempre con todos. Entonces, y siempre pensaba como que si yo hago cosas buenas, pues obviamente sabemos que hay una recompensa y pues que todo tiene, si yo hago cosas buenas, obviamente voy a recibir cosas buenas, pero si hago cosas malas, no voy a recibir cosas malas. Entonces, esa era siempre mi idea. Y así pues pasaron muchísimos años y puedo decirles que pues fueron años de mucha bendición siempre. Siempre me sentí agradecida, ¿verdad? Siempre compartiendo cosas lindas con los demás, apoyando pues a mi familia, apoyando a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, pero siempre notaba como que en mí había algo todavía que era como, nunca estaba feliz si las cosas no salían como yo quería. Era como algo que a mí siempre me causaba como mucha tristeza porque yo quería que todo tuviera mi sello. Entonces creo que era un poco de orgullo propio y de soberbia. Entonces, llegar a siempre, pues, trabajaba en el colegio porque soy maestra y soy psicopedagoga. Entonces, en el colegio donde trabajé casi por 20 años, yo quería estar siempre en todo y tener el control, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, había una asamblea cívica y yo siempre estaba, yo la quiero dirigir, porque yo quería que fuera perfecta, según yo. Si había que decorar algunas carteleras o esos bulletin boards del colegio, siempre me inscribía yo. Si había que celebrar un baby shower, una despedida de solteros, un cumpleaños o lo que fuera, siempre quería estar yo porque quería tener el control. En un momento de mi vida me di cuenta que esto totalmente me desgastaba y era demasiado. Entonces yo solita me ponía tantas cargas y cargas que a la larga me estaban afectando. Cuando en ese trayecto que estuve en el colegio, hubo un momento de mi vida que pues yo tuve una cirugía y pues, bueno, la verdad que he tenido varias cirugías y estoy viva gracias a Dios, pero por ejemplo yo no tengo ovarios, yo no tengo matriz, no tengo apéndice, no tengo vesícula, entonces son órganos indispensables para vivir y yo no los tengo. Y algunas veces yo escuchaba, me faltan no sé cuántos órganos y estoy de pie. Y yo decía, wow, yo casi que estoy igual que ella y nunca había caído en cuenta en eso. Desde que me quitaron la matriz y los ovarios, yo empecé a tener muchísimos problemas hormonales. Entonces empecé a sufrir demasiado porque yo no sé, a todas las mujeres nos pasa cuando estamos con nuestro periodo o algo, ni nosotras mismas nos entendemos. Entonces, cuando hicieron esta cirugía, fue como que enviaron una menopausia prematura. Entonces yo empecé a tener mucha ansiedad, empecé a tener miedos, mucha depresión, y yo decía, ¿cuándo Anita deprimida? Si siempre trataba como de estar muy feliz, ¿verdad? Pero ni yo sabía qué quería. Yo no sé si a alguna de ustedes le ha pasado en algún momento, pero son como cosas que te ves al espejo y dices, hoy me siento fea, hoy me siento mal,
o tengo mucho sueño, o tengo mucho frío, o hoy quiero comer mucho azúcar, hoy quiero comer mucha pasta, hoy quiero tomar mucho café, hoy quiero comer como golosinas. Eran tantas cosas que vinieron en mí a causar como una montaña rusa de emociones. Yo no sabía realmente qué era lo que tenía, y con esto que me provocó esta menopausia, mis hormonas pues tuvieron un desbalance también, y yo no sabía qué era eso. Cuando yo salí de la cirugía, el médico me dijo, tú vas a tener que usar un reemplazo hormonal, y pues me dio unas pastillas. Yo empecé a tomar esas pastillas, y las pastillas me ocasionaban todos los efectos secundarios. Entonces me cambiaron a otro medicamento y también me daba todos los efectos secundarios. Y así probé casi 5 medicamentos sin poder encontrar el que era adecuado para mi organismo o lo que me iba a controlar esas hormonas. Fue como muy difícil porque estuve casi 2 años de mi vida con toda esta montaña rusa de emociones que yo creía que me iba a enloquecer. Y en ese momento, bueno, después de que pasó todo esto, yo he pensado mucho en tantas mujeres que han pasado por esto y que muchas veces no saben qué es lo que les está pasando. Con todo este miedo que a mí esto me causaba, esta ansiedad, yo empecé a pensar que era mi corazón, porque entonces cuando yo estaba ansiosa o yo tenía miedo, mi corazón se aceleraba y entonces mi presión se elevaba. Y yo decía, me va a dar un infarto, voy a morir de eso. Entonces estuve visitando a los cardiólogos. Me hacían electrocardiogramas, ecocardiogramas, me ponían este mapeo para ver todo y me decían, tu corazón está bien, no vas a morir de eso. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, después de visitar eso, yo decía, ¿será que me estoy enloqueciendo? Porque yo no sabía qué quería. Algunas veces yo estaba leyendo algo y empezaba a llorar y no sabía por qué. No podía controlar mis emociones. Algunas veces, por ejemplo, falleció un perrito y yo lloraba devastada, y luego un día falleció un tío de mi esposo y yo como que no era nada. Entonces, era como un descontrol, sí, que yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, visité un neurólogo también, y después de hacer todos los exámenes, tampoco sabían qué era, hasta que logré pues ir al ginecólogo nuevamente, después de varios ginecólogos que me cambiaban y me cambiaban los medicamentos, logré ir con uno y pues se hizo un estudio de todas mis hormonas y se dieron cuenta que mi hormona que me estaba afectando tenía una hormona muy baja. Entonces encontraron un parche que es chiquitito, chiquitito como ese tamaño, y yo lo tenía que pegar cada semana donde estaba el ovario. Entonces una semana donde estaba el ovario derecho y otra semana donde estaba el ovario izquierdo, en la parte de afuera, era muy superficial. Pero fue impresionante cuando yo empecé y volví a ser la misma, porque fue un cambio impresionante, y obviamente yo sé que era algo físico que necesitaba mi cuerpo, algo que yo tenía que ver, pero sé que quien hizo esto fue Dios, porque yo había momentos que me tiraba al suelo y yo, pero de verdad, yo lloraba y lloraba pidiéndole que él me dijera qué me estaba pasando, porque yo no entendía qué era y no lo podía explicar. Entonces, en algún momento estaba en alguna reunión y yo sentía como que mi cara se desfiguraba porque empezaba a sentir eso que me cambiaba totalmente y me convertía como creo que era como, así como cuando está el piolín, el Tweety, ¿verdad? El pajarito y el monstruo. Entonces, yo sentía cómo yo me transformaba y yo lo empezaba a sentir, y yo sabía que las personas que me amaban también lo empezaban a percibir. Entonces empecé a orar y yo me hincaba y lloraba y lloraba, y yo le decía a Dios, yo necesito saber qué es lo que me está pasando, porque yo no quiero parar en un manicomio porque siento que estoy loca, yo quiero tener control de esto, y algunas veces yo no podía. Entonces, después de que encontré esto y que Dios pues sanó esta parte de mí, me di cuenta de que era lo que yo necesitaba, tener un encuentro más cercano con Él y pues depositar toda mi confianza en Él, porque el medicamento ayuda un poco, es cierto, pero Él era el que tenía que ayudarme a controlar mi vida, a controlar mis emociones, a saber que si yo deposito todo en Él,
Él va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces tomé la decisión de dejar el trabajo porque yo decía, si yo no estoy bien, yo no puedo dar lo mejor de mí a los niños, ¿verdad? Si yo necesitaba un pequeño tiempo para ponerme como en una posición fetal y tomar como un respiro diferente para poder seguir. Entonces, después de que Dios llegó a mi vida nuevamente, Él ya estaba, pero no estaba tan cerca como lo está ahora. Entonces, pude darme cuenta de que al tomarme de la mano de Él y de verdad confiar plenamente en los propósitos que Él tenía para mi vida, esto iba a dar un giro impresionante. El empezar a tener como una comunión, Él y yo y Él, en mi lugar secreto con Él, y poderle pedir y decirle, Padre Celestial, hoy tengo muchísimo dolor de cabeza, tengo dolor en el cuello, hoy me duele muchísimo mis piernas, y poder conversar con Él de cómo yo me sentía y saber que Él es el médico de médicos. Eso fue impresionante ver cómo Él se encargó de sanarme. Incluso cuando fui con el neurólogo, pues me mandaron a hacer igual muchos exámenes de mi columna vertebral, porque cuando uno ya no tiene como es todo lo mismo, tus hormonas están trabajando diferente, me hicieron todos los exámenes y me dijeron que que yo tenía una osteopenia degenerativa y que entonces tenía que tomar unos medicamentos muy fuertes que incluso te botan las piezas dentales. Entonces, cuando me dijeron cómo están sus piezas dentales, porque este medicamento va a ser muy fuerte que usted las va a perder. Y yo dije, en el nombre de Jesús, yo no voy a tomar ese medicamento porque yo sé que Él ya puso su mano de sanidad sobre mí. Y lo di por hecho y ahora lo declaro. Y de esto fue hace ya algunos años y yo me siento una mujer sana. Y Amén. toda la gloria sea para Él, ¿verdad? Entonces, eso fue maravilloso y poder compartirlo con ustedes es mucho más felicidad porque yo sé que como mujeres todas en algún momento o hemos pasado por esto o vamos a pasar o tenemos familia, amigas a las que podemos compartirles y decirles, tienes que depositar todo tu amor y todo lo que tú sientes en el Padre Celestial, en el médico de médicos, que Él es el único que puede tener ese control y darnos sanidad perfecta. Amén, así es. Rico escuchar, muy bella esa historia, pero me gustaría mucho que pudiésemos conocer también cuando tú tienes ese encuentro nuevamente con el Señor, pero un encuentro cercano, como tú lo dices, ¿cierto? Cuando por fin te encuentras cara a cara con Él, con el único que podía ser tú, el médico de médicos, el que iba a ser tu sanador. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que tú empiezas a notar y no solamente en la sanidad, sino en tu vida? ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué cosas empiezas a hablar con él y qué transformación se empieza a gestar? Bueno, qué lindo esto. Recordarlo me da hasta escalofrío porque fue muy emocionante. Cuando yo empiezo a encontrar como mi lugar secreto para estar con Él, yo pensaba siempre, cuando salía a caminar en las mañanas, yo decía, pues voy a encontrar un lugar. Y lo estuve buscando mucho tiempo. Pero un día estaba dentro del carro y yo dije, estaba en un parqueo, en un sótano, y yo dije, yo no voy a estar buscando un lugar si este es el perfecto porque estamos solo Él y yo y Él, y no hay interrupciones. Este va a ser el lugar. Entonces me quedé sentada dentro de mi carro, lo apagué y yo solamente en algún momento me dijeron, tú ni siquiera tienes que hablar algunas veces porque Él te hizo y Él conoce qué es lo que tú sientes, lo que tú piensas. Entonces me quedé sentada y empecé como a decir en mi mente, ¿verdad? Como Señor Jesús, tú me conoces, yo soy tu hija, tú me hiciste y tú tienes los planes perfectos para mi vida y yo solamente voy a confiar plenamente en ti. Quiero ser obediente, eso sí fue lo que yo dije, quiero ser obediente a todo lo que tú me mandes y quiero que me mandes señales, que me mandes sueños, que me mandes formas de que yo pueda reconocer lo que tú tienes para mí. Después de que dejé el colegio, por todo esto, me encanta la cocina y puse una pequeña cafetería con una amiga. Entonces, estuve trabajando con ella, pero era mi socia
Y la verdad que siempre era como, algunas veces pienso que por ser siempre tan condescendiente y siempre querer ayudar y ayudar, siento que en parte ha habido un abuso, ¿verdad? Porque siempre es como, yo no tuve la bendición de ser mamá, pero esta amiga sí tenía hijas, entonces todo el tiempo era como su excusa, ¿verdad? Tengo a mis hijas, entonces no puedo llegar por un mes y yo no se preocupe, yo voy a estar a cargo de todo. En ese tiempo falleció la mamá de ella y yo, no se preocupe, yo voy a estar a cargo de todo. Y siempre era como que yo estaba ahí y en algún momento me sentí como también cansada de que todo lo hacía yo. Entonces yo dije, no, esto no lo veo correcto porque yo creo que Dios te da también esa oportunidad de saber y reconocer cuando no están siendo justos, ¿verdad? Entonces yo dije, esa noche yo, en mi intimidad con Dios, yo le dije, ¿verdad? Como que Dios, yo quiero que tú me mandes una señal si tú quieres que yo siga ahí o yo me tengo que alejar. Entonces esperé y esa noche yo tuve un sueño y en el sueño me habló la mamá de esta amiga. Yo recuerdo que en el sueño yo estaba contando el dinero para irlo a depositar porque todos los días depositábamos el dinero que entraba y yo estaba contando el dinero y la mamá agarró mis manos y me las besó y me dijo, Anita, que Dios bendiga tus manos. Y entonces me dijo, yo a mi hija la quiero mucho, pero ella es una soberbia y tú no puedes estar con ella. Y yo me quedé impresionada porque era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Entonces yo me desperté y eran tal vez como las 3 de la mañana y obviamente cuando yo me desperté fue así como un impulso, ¿verdad? Y entonces que obviamente mi esposo se despertó también y yo le digo, mira cielo, ya no puedo seguir trabajando en la cafetería porque yo le pedí a Dios esto y esto y él me respondió y ahorita me acaba de dar la respuesta perfecta. Entonces yo me voy a reunir con esta amiga y le voy a decir que yo ya no voy a seguir con ella más. Entonces en mi mente empecé cuando entra tu lado humano y no lo pones en manos de Dios, ¿verdad? Yo empecé, me voy a reunir con ella y le voy a decir que yo he trabajado mucho más, le voy a decir que yo me he sentido utilizada, le voy a decir que ella siempre utiliza justificarse por sus niñas, le voy a decir que ella ha tenido más ganancias que yo, yo tenía todo, ¿verdad? Y le pedí una reunión. Entonces yo, cuando iba lista la reunión, iba decidida a decir todo eso. Me paré en la puerta del lugar donde nos íbamos a reunir y yo dije, no, como que Dios te pone un alto y dice, tú no puedes entrar así. Entonces yo cerré mis ojos y yo le dije, Padre Celestial, pon palabras en mi boca que tú quieres que yo diga. Hazme una mujer fuerte y no me hagas débil ante ella porque yo no quiero llorar. Entonces, hazme fuerte y demuéstrame eso. Entonces entré a la reunión y empezamos, ¿verdad?, a hablar y todo. Y yo le dije, pues quiero contarle que yo ya no, fue un 7 de diciembre. Y yo le dije, quiero contarle que ya no voy a estar en enero con usted. Y entonces se lo tenía que decir de una vez para que usted pueda seguir haciendo como sus planes, ¿verdad? Entonces ella me dijo, ¿cómo usted me dice eso? Si toda la gente que viene a la cafetería la viene a buscar a usted, no a mí. Y yo le dije, sí, pero la verdad que esto no me llena. Creo que voy a regresar otra vez al colegio porque a mí me llena mucho trabajar con niños. Entonces ella me dijo, bueno, después de que hablamos y todo, ella me dijo, mire Anita, hasta en el último momento usted me está demostrando la gran mujer que es, porque me hubiera dolido mucho que usted me dijera de que usted ha trabajado más que yo, de que yo he sacado más ganancia que usted, de que yo siempre pongo de excusa a mis hijas, de que ella me empezó a decir todo lo que yo iba decidida a decirle, o sea, ella lo reconocía muy bien. Entonces fue poder terminar una relación laboral de una forma tranquila, donde Dios fue el que empezó a obrar en mi vida. Después de eso, pues obviamente me quedé sin trabajo. Y recuerdo que un viernes yo me siento a la computadora y yo digo, pues voy a enviar mis currículum nuevamente a compartirlo en otros colegios porque quiero trabajar. Entonces, cuando empiezo a buscar los colegios donde a mí me gustaría trabajar, pues obviamente estaba del que yo me había ido, ¿verdad? Que era como mi casa porque trabajé ahí 20 años. Entonces, cuando yo digo, pues mi hermano trabaja ahí, mis amigas trabajan ahí,
nunca me han dicho, mira, Anita, hay una plaza disponible, pero yo dije, pues voy a hacerlo, lo voy a enviar. Y he aprendido ahora que cada vez que voy a hacer algo, siempre oro antes de hacerlo. Entonces ese viernes, aproximadamente a las 8:45 de la mañana, me siento y mando mi CV. Y yo oré y yo dije, pues Dios sabes que lo voy a enviar a estos 3 lugares, pero a mí me encantaría volver al colegio porque es como mi casa y me siento bien ahí. A los 15 minutos me están llamando y me dicen, Anita, no tenemos una plaza para ti ahorita, pero la vamos a crear. Y yo estaba así como, wow, esos son los regalos que Dios tiene para mi vida. Entonces, esto ha sido como muy lindo saber de que cuando Dios tiene el control y tú pones todo en sus manos, Él siempre maneja las piezas y todo lo hace para ti. Y es lindo porque no es quedártelo solo tú, sino poder compartirlo. A mí me ha encantado, por ejemplo, compartirlo con Mario, mi esposo, y él que se da cuenta de todo esto y decir ahora, sí, lo voy a mandar esta cotización para un evento, pero oremos antes. Y yo, claro que sí, vamos a orar y saber de que si Dios quiere que así sea, va a ser para ti. Y si Dios no quiere, también no va a ser para ti, ¿verdad? Y también tenemos que agradecerlo porque Dios sabe el por qué. Entonces ha sido lindo compartirlo y estar con, o sea, y siempre que, y algo, un consejo que les quiero dar, cuando pasan estas cosas realmente extraordinarias en nuestra vida, donde Dios es el que ha estado ahí presente, no nos quedemos callados, contémoslo y pasémoslo a los demás y que se vuelva como una cadena, porque no es como estamos en una iglesia y nos sentamos a escuchar y solo somos gentes pasivas. Seamos gente que lo comparte, que siembra esa semilla y dejamos como esa espinita, será cierto, lo quiero comprobar yo también, porque si Dios está para mí, Dios está para ti, Dios está para todos, porque Él es tan poderoso que tiene el control de todos nosotros y de la vida de todos los seres humanos, de hecho de todos los seres vivos, ¿verdad? Las plantas, los animalitos y pues no digamos de nosotros que somos sus hijos también. Así es. Anita, qué bello. A mí me gustaría mucho conocer particularmente si ha habido algo que tú puedas decir, la etapa más difícil que he vivido con el Señor o lo más complejo de superar con el Señor ha sido, ¿hay alguna cosa que tengas para compartirnos? ¿Y cómo hiciste para superarlo? ¿Cómo hiciste para llegar al otro lado? Ok. Bueno, pues contarles para mí lo más difícil que fue cuando empecé mi relación más estrecha con Dios. Siempre lo he dicho y yo pensaba que era buena. Entonces, porque siempre compartía cosas lindas, siempre trataba de dar como lo mejor de mí, pero me daba cuenta que a pesar de que yo trataba de dar todo eso, dentro de mí había todavía, no existía el perdón. Tal vez era un perdón de la boca, del diente al labio, como decimos, ¿verdad? Que se quedaba ahí. Porque qué fácil es decir, ah, sí, te perdono o perdón, ¿verdad? Pero no un perdón profundo y un perdón que fuera arrancado de raíz. Tan sencillo como lo que les conté, la anécdota de esta persona de esta cafetería. Obviamente yo sentí un abuso hacia mi persona de parte de ella y pues el yo llegar a hablar con ella y decir sí, yo la perdono por todo lo que me hizo, se quedó ahí, ¿verdad? Se quedó ahí nada más. Y así puedo decirles tal vez muchas amigas, muchas amigas del colegio, de cuando era niña, personas con las que me he relacionado, con jefes que he tenido, que en algún momento existe un abuso porque no saben valorarte y más que nada abusan de ti, ¿verdad? En el sentido de que siempre estás ahí dispuesto a dar horas extras de tu trabajo, ¿verdad? Siempre das esa mía extra y siempre estás en todo eso, que entonces se vuelve como un abuso o ellos ya creen que tú lo debes de hacer siempre y nunca hay un gracias, aunque siempre he dicho, yo no lo hago para agradarles, pero creo que es lindo también sentirte de que lo estás haciendo bien y que te den una palmadita y te digan, qué lindo lo hiciste, ¿verdad? Qué bien, yo creo que todos necesitamos ese refuerzo positivo. Entonces, bueno, eso fue algo de lo que yo pensé siempre que me sentía como un barco anclado en el fondo del mar.
Y la verdad que les voy a contar, eso fue muy reciente, el 22 de julio exactamente, lo recuerdo porque fue el cumpleaños de mi hermano mayor. Y estábamos en una reunión donde estábamos buscando unos temas para metamorfosis, que acaba de ser. Entonces, cuando estábamos hablando de los temas para poder tratar en metamorfosis, vino a mi mente el perdón. Y yo les dije, ¿por qué no trabajamos el perdón? Entonces me dijeron, ¿por qué quieres el perdón? Y yo les dije, pues porque es una palabra muy sencilla, pero muy difícil de pronunciar cuando es real y que se puede arrancar de raíz. Entonces me dijeron el perdón especialmente para quién. Entonces vino a mi mente mamá. Y yo dije, pues a mamá, porque siempre he pensado, estudié psicología también, y siempre he pensado que estamos 9 meses cuando es el embarazo completo dentro del vientre de mamá. Y ¿saben qué? Pienso que nosotros cuando estamos dentro de eso, obviamente pues nos alimentamos de todo lo de mamá, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. En esto puedo incluir las emociones que mamá ha tenido. Entonces, siempre he pensado, yo tenía como cierto roce con mamá. Y yo decía siempre, ¿por qué cada vez que yo veo a mi mamá, siempre existe como ese roce y siempre que nos vemos tiene que haber algo que no nos haga tener paz? Tan sencillo como decirte, entra mamá a la casa y me dice, no me gusta tu blusa, qué fea. Y entonces ya me arruinaba mi día porque para mí la blusa era linda. Y el escuchar esa palabra de mamá para mí, yo decía, ¿por qué? Entonces venía yo inconscientemente, yo tenía que como defenderme de eso que ella me había hecho. Y así ha sido con ella y ha sido tal vez con muchas personas y lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces ahora es como, me hace esto, yo devuelvo esto, ¿verdad? Entonces era como, por ejemplo, mira, fui de viaje y me compré estos zapatos, ¿te gustan? No, ¿verdad? No, no me gustan. Pero ¿por qué decís eso si son lindos? Pero a mí no me gustan. Entonces, y aunque puedo decir, bueno, yo soy como muy clara y muy directa al decir las cosas, a ella le molestaba y tal vez a mí en cierta forma era como que, bueno, ella me dijo a mí que mi blusa era fea, yo le digo que sus zapatos son feos. Y en algún momento lo pensé, tal vez así, no creo que lo he hecho con amigas, pero lo hacía con mamá. Pero porque yo siento que ahí había algo. Y pues les voy a abrir esto, yo nunca lo comenté, pero cuando yo estuve dentro del vientre de mamá, mamá sufrió una infidelidad. Papá la dejó y papá pues estuvo con alguien más, a quien también embarazó en ese mismo tiempo. Cuando yo me entero de esto, empiezo como a analizar, ahí está el problema. Mamá sufrió, mamá lloró, mamá en algún momento pudo pensar hasta un aborto, ¿verdad? Porque ella no estaba con papá. Mamá lloró demasiado, mamá, no quiero ni pensar qué sintió, pero muchas de ustedes que han sido mamás han de saber esto, ¿verdad? O sea, todo lo que se le pasa al bebé cuando está dentro del vientre. O sea, él siente una caricia, él siente un desprecio, él siente un halago, él siente una sonrisa, él siente todo lo que la mamá está pasando. Entonces, cuando yo empecé con esto, yo dije, bueno, yo tengo que perdonar a mamá porque ella no tiene la culpa, ¿verdad? Y muchas veces mamá también estuvo dentro del vientre de abuelita. ¿Y abuelita qué pasó? Y viene eso y abuelita estuvo dentro del vientre de bisabuela. ¿Y qué pasó? Y muchas veces cuando Dios creó a las mujeres, pues somos tan especiales, ¿verdad? Que tenemos como esos sentidos tan a flor de piel, que tenemos la capacidad de poder sentir todo esto. Incluso ustedes que son mamás, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Sentir hasta cuando el hijo se siente triste, cuando el hijo se siente mal, si lo dejó la novia y no quiere contarlo. O sea, existe ese sentido que está ahí, ¿verdad? Y que uno lo presiente todo. Entonces yo decía, pues tengo que perdonar a mamá por todo esto que yo estoy pasando y quiero sentirme libre, porque yo creo que eso no me deja como florecer, no me deja como
Si me he sentido bendecida, si me he sentido feliz en algunos momentos, si me he sentido sana, si me he sentido que puedo ayudar a otros, teniendo esto tan enraizado, no quiero pensar qué va a pasar cuando eso sea arrancado. Entonces, en ese momento, yo pedí oración por eso. Y de verdad que si alguna de las que nos están acompañando en algún momento ha sentido esto, creo que es lindo que lo piensen y que lo lleven a cabo. Perdonar de todo corazón. Entonces yo me senté y empezaron a orar por mí y fue impresionante ver cómo en mí yo me volví como una niña pequeña, ¿verdad? Como mi yo interior, mi yo niña, y salió y yo pedía perdón y yo decía, mami, te perdono y te amo porque yo sé que todo lo que hiciste, lo hiciste porque lo sentiste en ese momento, porque estuviste pasando tal vez penas, estuviste pasando tristezas, estuviste pasando como tantas cosas que te marcaron, pero a mí también. Entonces hoy me quiero liberar de eso y te quiero perdonar. Y te perdono, mami, porque te amo. Y cuando la verdad que el poder perdonar es cuando de verdad hay amor y amor profundo. Entonces yo le decía, mami, yo te amo. Y entonces te quiero perdonar por todo esto que viví. Yo sé que lo hiciste inconscientemente, ¿verdad? Porque una mamá no va a querer herir a sus hijos, jamás. Entonces yo le decía, mami, sí, yo te perdono por esto. Te perdono y te amo y quiero que esto sea una vida nueva. Quiero que todo cambie entre nosotras. Y en algún momento me dijeron, puede que ella no va a cambiar, porque ella no lo estaba escuchando en ese momento, pero la que va a cambiar sos tú y eso te va a hacer libre. Y la verdad que fue impresionante sentir cómo en ese momento yo lo compartí, yo decía cómo sentía que arrancaban de raíz algo de mi lado derecho del cuerpo y yo sentía que estaba ahí como enraizado y lo movían mientras oraban y hablábamos y yo sentía como eso lo movían, pero no lo podían jalar por completo. Imagínense, estaba tan enraizado, odio, ira, enojo, tristeza y todas estas cosas que se fueron quedando y quedando y quedando y que al vivirlo de alguien más, por ejemplo, que alguien más abusó de ti de alguna forma, te hizo sentir mal, te dijo tu trabajo no sirve o esto no está bien hecho, es como que le vas poniendo más tierra y lo vas hundiendo y hundiendo más. En ese momento, cuando tú estás dispuesto y pues con la ayuda de Dios para que eso fuera liberado, o sea, fue impresionante el sentir cómo cuando está un árbol, y te puedo decir un árbol de raíces inmensas, está profundo, yo sentí cómo lo jalaron y fue arrancado y pude hasta tener esa sensación de sentirlo. Cuando fue eso, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, pues obviamente fue arrancado mucho que yo venía guardando por años, porque eso puede ser desde bebé, que yo lo sentía. Cuando esto pasó, pues yo me levanté de este lugar y tenía náusea, estaba mareada, me sentía cansada y al llegar a casa lo que yo vine fue como a venirme a recostar como en posición fetal, ¿verdad? Porque es como que este niño vuelve como a salir y es ese niño interior. Entonces vine y me puse en posición fetal y yo sentía muchísimo dolor en ese lado donde arrancaron. Y cuando yo sentí y yo digo, ¿qué es lo que tenemos de ese lado? Y saben que de ese lado tenemos el hígado. Y yo decía, qué impresionante. O sea, era un dolor profundo que les puedo decir que lo pasé sintiendo aproximadamente 2 semanas, que cuando yo me recostaba de ese lado sentía ese dolor. Entonces fue algo de verdad lindo el poderte liberar de esa forma y tener sanación y poder volar alto y decir, wow, lo pude hacer. Y en algún momento me dijeron, Anita, ahorita lo vas a poder hacer tú, Dios y tú y Dios. Pero cuando tengas la oportunidad de hacerlo personalmente,
esto pues va a ser maravilloso y Dios va a saber cuándo va a ser ese momento. Y pues las que estuvieron en Metamorfosis pudieron ver lo que lo pude lograr hacer porque Dios transformó todo mi speech para poderlo lograr. Tuve la bendición de que mi mamá nos acompañara en ese evento y pues yo estaba hablando del perdón, que fue uno de los temas que me tocó por esto que yo acababa de vivir. Y pues el tenerla a ella ahí enfrente y verla fue como que ahorita es el momento, Anita, estás preparada y el Espíritu Santo se derrama sobre ti y te dice, hazlo. Entonces fue impresionante poderle decir, mami, estoy aquí, estás acá. Hoy es el momento para pedirte perdón personalmente, decirte lo mucho que te amo. Y pienso que así, ¿verdad? Como lograr abrazarnos cada una, pedirnos perdón nosotras mismas, porque a veces somos rudas con nosotras, pedirnos perdón nosotras mismas, aceptarnos como somos, dar gracias por la vida que tenemos, luego poder abrazar a alguien más, aunque no esté presente, poderlo perdonar, pero perdonarlo de corazón, que esa es una decisión muy difícil, pero sí lo podemos hacer, no es imposible. Y a partir de ese momento, wow, fue impresionante, porque he sentido como que Dios está aquí a la par mía, siempre. Entonces es lindo y saben que no es solo para mí, es para mi familia también, porque yo lo puedo sentir. Entonces es hermoso poder estar dispuesto a hacerlo porque tiene que ser una disposición total, una disposición realmente de amor, ¿verdad? Y poder, porque solo se necesita estar dispuesto y atreverse. Sé que es una palabra muy corta, pero muy difícil, pero no se imaginan todos los cambios que ocasiona y te hace ser libre. Qué bello, Anita, de verdad que sabemos que así es. Cuento con lo que hemos visto, hablado, me ha parecido precioso primero, pues porque sabemos que todos venimos de trasfondos diferentes, familiares, personales, condiciones de vida únicas, que a veces nos ha costado, ¿cierto? Sentimos que somos las únicas que hemos vivido situaciones tan difíciles, pero nos podemos identificar y vemos que todas hemos tenido circunstancias diferentes, algunas de salud, personales, con nuestros familiares, o sea, tantas cosas que podemos estar cargando. Pese a todo eso, el Señor siempre ha estado allí para nosotras, ha estado esperando por nosotras. Me parecía precioso cuando podías contar, cuando hubo esa disposición y el Señor empieza a mostrarte que está contigo en cada situación, en cada decisión. Pero lo bello y la conclusión importante de este proceso es que cuando nosotras tenemos disposición y clamamos a Él, Él estará allí para cada una de nosotras. Así como Anita nos ha compartido que ella clamó y en cada decisión, el día de renunciar, el día de volver a iniciar en su trabajo, en su condición de salud, dando pasos de fe mucho más grandes, entendiendo de que el perdón es una de aquellas cosas que el Señor nos pide que en obediencia, porque la palabra dice, honrarás a padre y madre, en obediencia, ella da ese paso de fe y el Señor sigue respaldando cualquier decisión que ella empiece a tomar, decisión que va a ser consultada con Él. Anita, mil gracias, un testimonio de vida precioso, quienes estuvieron voces vivimos una experiencia única, reveladora, una experiencia de perdón, es una experiencia maravillosa. Verlo de cerca, verte en obediencia con lo que el Señor te ha pedido es un regalo precioso. Sabemos que el Señor tiene para ti cosas hermosas en adelante. Y a todas, mil gracias por acompañarnos en este tiempo. Es un tiempo de bendición, es un tiempo donde nos está invitando a que pongamos nuestra vida, nuestra casa delante de Él, a que escuchemos y a que atendamos aquello que Él nos está pidiendo en obediencia. Cuando obedecemos su palabra, todas las cosas, dice el Señor, todas las cosas siempre nos ayudan a bien. Cuando ponemos nuestra vida delante de Él, Él tiene cosas maravillosas para nosotros. Así que en este tiempo les decimos gracias por estar aquí, gracias por estar atentas a este espacio, a este tiempo, a escuchar este testimonio de vida maravilloso, a compartir con Anita y contigo este tiempo también. Mil gracias a todas por acompañarnos. Les voy a invitar a que oremos para que hagamos cierre de este tiempo precioso que el Señor nos regaló hoy. Amén. Bueno, Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia,
Padre, por lo que has hecho en la vida de Anita, Señor, conocer hoy de cerca su testimonio, conocer hoy cada cosa, Señor, que tú has hecho con ella, cómo la has ayudado, cómo la has cuidado, cómo la has levantado, Señor, cómo la has sustentado y acompañado en cada momento de su vida, es un regalo para nosotras. Hoy, Señor, delante de ti colocamos, Padre Santo, la vida de cada una de las que estamos aquí presentes y aún de todas las que hacen parte, Señor, de este grupo precioso y que no pudieron estar. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, diciéndote, clamándote, Padre, porque seas tú ayudándonos, sustentándonos, acompañándonos, guiándonos y fortaleciéndonos, permitiéndonos conocerte, Señor, conocer cada vez más y más de ti. Pero ante todo, te pedimos que nos ayudes a tener un corazón obediente a tu palabra, obediente a lo que tú nos pides que hagamos, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por cada una, Señor, de nosotras, las que aquí hemos dispuesto nuestro corazón para escuchar un testimonio de vida que nos alienta a seguir adelante. Gracias te damos, te pedimos que tú pongas cerco y vallado alrededor nuestro, que nos acompañes y nos guíes y nos sustentes en adelante, que nos ayudes. Yo hoy, Señor, te pido por cada petición que tú has puesto, Señor, que las chicas han puesto, Señor, en el chat de este canal. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, escuchando la necesidad de cada una y ayudándonos, Padre Santo. Por favor, guíanos, Padre. Sé tú nuestra respuesta, nuestra sanidad. Sé tú nuestro aliento en este momento. Te lo pedimos, Padre Santo. Te pedimos que nos acompañes en esta noche y quedamos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén. Amén. Chicos, muchas gracias por estar aquí, gracias por este tiempo, por haber dispuesto su corazón y su vida para compartir con nosotras. A ti, Anita, gracias. Yo te pido que sigas creciendo, que sigas buscándole y conociéndole, porque sé que para ti, para tu casa, tu familia, con tu mamá, con tu esposo, un hombre maravilloso que conocimos. Sé que realmente el Señor nuevamente en 8 días. Que estén muy bien y mil gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Qué lindo verlas y saber que están ahí. Que Dios las bendiga muchísimo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós Adiós. a todas.